Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en la media hora que viene otro de los aspectos que nos pone en atención respecto de lo que está sucediendo en nuestro punto de vida, en nuestro centro del mundo, en nuestra Córdoba, pero también en nuestro país. Vamos a hablar de la realidad del campo, pero no del campo tradicional, del que concebimos, que conocemos. Vamos a hablar de las nuevas ruralidades. ¿De qué se trata? Bueno, recientemente en la Universidad Nacional de Río Cuarto y también en el ámbito del Centro Cultural Leonardo Fabio se abordó la temática. Hay gente que viene trabajando en estas nuevas ruralidades. Para ello vamos a convocar a Mercedes Ferrero, que integra el Grupo de Trabajadoras Unidas por la Tierra, a quien saludamos. Gracias por aceptar la videollamada. Un gusto, Mercedes. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, un placer. Y además, interesados en abordar esta temática, ¿cómo la pueden definir ustedes? ¿Cuál es la línea de trabajo en la que vienen apostando? Bueno, por ahí comentar un poco, además de la organización Trabajadoras Unidas por la Tierra, yo estoy particularmente en el espacio del Refugio Libertad. La actividad en la universidad el día viernes tuvo que ver con presentar un poco esta experiencia concreta. Es una experiencia que se desarrolla en un campo comunitario donde antes funcionaba el Grupo de Artillería 141 del Ejército, un campo que estuvo durante décadas abandonado y que gracias a un permiso de uso de la Agencia Administradora de Bienes del Estado, como organización pudimos acceder para desarrollar un proyecto, ¿no? Un poco lo que trabajábamos en esta jornada en la universidad es que el proyecto se teje en una alianza entre la soberanía alimentaria y la soberanía tecnológica, ¿no? Un poco es el espíritu de la organización, es defender el arraigo rural, promover formas de vida y de trabajo comunitarias en ámbitos de la ruralidad, pero en una clave del tiempo que estamos viviendo, ¿no? De una ruralidad transformada para el siglo XXI, una ruralidad que abrace a la población para que deje de haber desplazamientos de las históricas migraciones desde las áreas rurales y desplazamientos poblacionales hacia las áreas urbanas, pero además que pueda recibir a personas que optan por desconcentrar las ciudades y por formas de vida, territorios, ¿no? Pero con acceso a todo lo que se necesita para un buen vivir y una vida digna, ¿no? Este Refugio Libertad es un caso único, replica otros modelos, ya hay experiencias similares o parecidas en desarrollo. Mira, solamente nosotras como Trabajadoras Unidas por la Tierra, digo que es una organización local y muy chiquitita. Tenemos presencia en más de 13 localidades entre los departamentos de Santa María y Calamuchita. Organizaciones como las nuestras, organizaciones vinculadas a la economía popular, a la agricultura comunitaria, hay un montón, ¿no? Lo que por ahí es poco usual es algo que el Refugio Libertad tiene como valor, que es poder haber accedido a un espacio de tierra, ¿no? El problema de las organizaciones rurales no es tanto el trabajo, porque la disposición al trabajo está, los conocimientos y los saberes, bueno, un poco lo que conversábamos en el marco del convenio marco ahí con la Universidad de Río Cuarto es poder articular los saberes técnicos con los saberes que hay en los territorios. Pero bueno, la primera dificultad siempre es el acceso a la tierra, ¿verdad? Entonces, esto es un valor particular del Refugio Libertad y que nosotros creemos que es una experiencia replicable, ¿no? No es la única en el país, pero es una de las pocas que ha podido acceder a tierra ociosa del Estado, ¿no? Un poco el planteo es que esta experiencia podría escalar, pero además se podría replicar
porque hay otros predios en las mismas condiciones en las que estaba este predio cuando nosotros llegamos. Bueno, ¿cuántas familias trabajan? ¿Cómo accedieron a esa familia? ¿Qué tipo de tarea desarrollan? ¿Con qué dinámica y organización? Bueno, actualmente en el predio trabajan de manera cotidiana 60 familias o integrantes de 60 familias de las localidades aledañas, de Los Molinos, de Villa San Isidro, de José de la Quintana, en unidades productivas, que varias, como decía recién, tienen que ver con la agricultura comunitaria. Entonces hay producción vacuna, porcina, caprina de ovejas, cunicultura, apicultura, producción de forrajes, bueno, todo lo que es agricultura al servicio de la ganadería, un vivero. Y también funciona una cooperativa de reciclado que se encarga de la recolección diferencial de residuos en la zona. Y bueno, y el trabajo de reconstrucción en sí del espacio, ¿no? Cuadrillas y cooperativas de construcción dedicadas a la parte edilicia. Y actualmente estamos empezando a ejecutar un proyecto en el marco de una convocatoria de la Secretaría de Innovación Pública de la Presidencia, la convocatoria de Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial. Y en el marco de esa convocatoria es que estamos empezando a caminar la instalación de otras unidades productivas con mayor acceso a la tecnología, por suerte, ¿no? En esta apuesta que hacemos desde el territorio. Y ahí, bueno, rápidamente cuento que se proyecta, además de instalar una planta de alimentos balanceados, una planta de reciclados y una pequeña bodega, se proyecta la instalación de una fábrica de libre router, que es por ahí un poco la pata tecnológica y la apuesta desde el lugar del Internet y de la conectividad como derecho humano, y que fue parte de lo que se trabajó en la proyección del documental de las redes comunitarias el viernes a la tarde, ¿no? Los LibreRouter es el software y el hardware que diseñó la Asociación Civil Altermundi, una organización compañera y con la que trabajamos cotidianamente, y es el dispositivo que utilizan las redes comunitarias de Internet, como las redes de las que hacemos parte nosotros. Mercedes, ¿cómo se organiza la distribución del beneficio de lo que se produce? Cada uno tiene su propia unidad económica. Voy a decir una cosa de pueblo donde vengo, hay un pozo común que se lo dividen entre todos. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que tengo para decir es que el Refugio Libertad es una experiencia joven, relativamente nueva, ¿no? En el que empezamos a trabajar a partir de mediados de 2018, y bueno, con la pandemia en el medio. Entonces son todos emprendimientos que se están fortaleciendo, pero que en lo económico son incipientes, ¿no? No vamos a pensar en grandes ganancias, ¿no? Sin embargo, el espíritu del proyecto es aportar a una vida digna y a un buen vivir, ¿no? Y reforzar entonces los ingresos de las familias que habitan y habitamos en la ruralidad, ¿verdad? Las unidades productivas, cada una tiene su autonomía, digamos, y entonces maneja sus propias finanzas y bueno, y su economía interna. Sin embargo, hacemos parte todas de un campo comunitario, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión de mantener el espacio común, de cuidar el espacio común, que implica no solamente la administración de un fondo común, sino también el trabajo colectivo, ¿no? Bueno, eso, como contaba hace un rato, es un predio que estuvo abandonado por mucho tiempo, entonces hay una parte del trabajo semanal que se dedica a la refacción y al mantenimiento, ¿no? De caminos, bueno, de toda la infraestructura común que posibilita el funcionamiento de las unidades productivas. ¿Y sobre cuántas hectáreas trabajan? ¿Cuál es la ecuación de distribución para que esa proyección económica pueda cerrar, para que tenga al menos una cuenta equilibrada?
Bueno, mira, el campo en total tiene 880 hectáreas. Nosotras no utilizamos la totalidad de las hectáreas, sí estamos solicitando desde hace un tiempo la ampliación del permiso de uso, no tanto con la idea de expandir las unidades productivas hacia el resto del predio, sino con la idea de resguardar, ¿no? Porque es un campo en donde todavía hay una extensión importante de monte nativo, y es un predio que tiene costas sobre el dique de la Quintana y una costa importante sobre el dique, sobre el río Los Molinos. Y bueno, eso nos parece que es un lugar en donde tiene que existir un espacio de protección, una reserva natural, que sea compatible con las actividades de la agricultura comunitaria que no dañan el espacio, ¿no? Al contrario, ¿no? Que generan sinergias positivas. Actualmente nuestro trabajo se desarrolla en unas 250 hectáreas. La extensión más grande es la extensión ocupada por la ganadería, digamos. Las otras unidades productivas todas tienen espacios más reducidos. Es un campo que está también en el pie de monte, entonces el área cultivable son unas 60 hectáreas, no más que eso. Y la lógica de producción obedece a conceptos que respeten lo ambiental, lo agroecológico. ¿Con qué pautas trabajan? Bueno, toda la actividad que se realiza en el predio está enmarcada en la agroecología, quizás no del modo en que es entendida la agroecología desde los espacios más académicos, ¿no? Sino recuperando los saberes y las formas de producción que hubo en este territorio de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y vinculándolo con las nuevas herramientas que hay. Y bueno, y un poco, como decía al comienzo, el espíritu es la apuesta por la soberanía alimentaria, que empieza por garantizar la seguridad alimentaria de las familias que forman parte, y después el objetivo de proveer alimentos sanos a un precio justo a nivel local y regional. Y además tenemos una apuesta particular, que es la alianza con comedores y merenderos populares de las ciudades, a donde hacemos el intento de que llegue, digo el intento porque no es fácil, pero que llegue la producción de estas unidades productivas y del resto de las unidades productivas de la organización, ¿no? Por ahí sucede que lo agroecológico queda en un mercado al que puede acceder solo una parte de la población, y nuestra apuesta es saltar el cerco de los mercados agroecológicos y proveer alimentos sanos a quienes en todo caso más lo necesitan y con más urgencia, ¿no? Es muy interesante la iniciativa. ¿Y cómo les ha ido en este tiempo de recorrido? ¿Han encontrado muchos contratiempos? Y es difícil, no desde el punto de vista de la comunidad, porque nuestra experiencia como organización es que en muy poco tiempo en la zona crecimos mucho para la escala de los pueblos en los que trabajamos, y eso es porque la gente está deseosa de organizarse para trabajar, y cuando llega una propuesta y llega una alternativa, hay un compromiso que lo sostiene, ¿no? Pero bueno, por ahí el acceso a recursos, el acceso a la tecnología se vuelve cuesta arriba, ¿no? Es el acceso al financiamiento para este tipo de experiencias es ciertamente un desafío, ¿no? El acceso a la tierra, por un lado, como hablábamos, y luego el acceso a financiamiento para poder adquirir tecnología que permita un trabajo más eficiente y también más sano, digamos. Esto se enmarca en un concepto mayor, que es el de las nuevas ruralidades. ¿A qué apunta? En un territorio, digo, en la Argentina, donde la relación poder político, poder económico y campo está permanentemente en discusión. Bueno, por un lado hay que decir que vivimos en uno de los países más extensos del mundo, y sin embargo Argentina tiene el 93% de su población concentrada en ciudades,
y el 62% concentrada solamente en 5 grandes núcleos urbanos, ¿no? Entonces, como vos bien decís, eso ciertamente es un modelo, y es un modelo de una ruralidad vaciada, ¿verdad? Nuestra apuesta ciertamente es de un campo y una ruralidad habitadas desde fortalecer las condiciones de vida de las familias que nunca se fueron del campo, pero también creando oportunidades y alternativas para que aquellas familias que opten voluntariamente por desconcentrar las ciudades, para crear otras dinámicas de vida y de vida comunitaria, que es nuestra apuesta, puedan hacerlas en condiciones en donde haya trabajo y haya acceso a la salud, a la educación, a la conectividad, a la cultura, ¿no? A todos los aspectos que entendemos que hacen parte de un desarrollo humano integral. Y hay un aspecto particular que, bueno, por ahí es una dinámica, la huida de las ciudades es una dinámica que se está dando en sectores sociales profesionales, bueno, sectores de clase media que tienen la posibilidad individual de hacer esa opción. Y bueno, y el espíritu nuestro es, a partir de lo organizativo, crear alternativas para otros sectores sociales que quizás son quienes más castigados están en los ámbitos de pobreza urbana, y que individualmente no pueden optar por eso, ¿no? Entonces es necesaria, creemos, una planificación, lo hacemos desde la organización y creemos además que debería ser una responsabilidad estatal, ¿no? En este sentido, ¿están abriendo nuevos surcos o hay modelos en el mundo para replicar de los que se están alimentando? Mira, es un debate que se está dando, me parece, por lo menos en la región. Hay experiencias de programas estatales de vuelta al campo en otros países de América Latina, y también hay experiencias de organizaciones territoriales que vamos creando y experimentando estas formas. En nuestro caso particular, bueno, el proceso va tomando la dinámica de las personas que lo habitan y de las comunidades que son protagonistas, ¿no? Estamos en diálogo con otras experiencias similares y producto de ese diálogo, entre otras cosas, redactamos el capítulo Tierra del Plan de Desarrollo Humano Integral, que es un documento con una propuesta para una Argentina post-pandemia que construimos de conjunto movimientos sociales y algunos sindicatos, y que es un proyecto más de los que existen, ¿no? Pero bueno, es el aporte que hacemos desde nuestra experiencia. ¿Y qué proponen ustedes de ese documento? Se proponen, bueno, el Plan de Desarrollo Humano Integral es más amplio que lo meramente rural, ¿no? Entonces se propone ahí la creación de 4 millones de puestos de trabajo vinculado a atender la agenda urgente de tierra, techo y trabajo, ¿no? En clave de un plan de desarrollo humano integral. Y entonces ahí hay una propuesta que por un lado apunta a la creación de trabajo vinculado a la urbanización de los más de 4.000 barrios populares que existen a lo largo y a lo ancho del país, urbanización, integración sociourbana, ¿no? Con todo lo que eso implica, la creación de este tipo, como esta experiencia del refugio y libertad, de comunidades rurales organizadas que además de la pata productiva impliquen el acceso a la tierra para vivir en la ruralidad, cooperativas de quinteros o de trabajadores rurales de los periurbanos, que son por ahí los núcleos que producen la mayor parte de toda la fruta y la verdura que va a los mercados centrales y que viven en condiciones realmente paupérrimas, ¿no? Y después algunos otros dispositivos específicos que tienen que ver con atender situaciones muy complejas de consumo problemático de sustancias, situaciones extremas de violencia de género, ¿no? Todo lo que hace a una economía que en lugar de poner en el centro
el dinero ponga en el centro el cuidado de la vida, ¿verdad? Eso. Bueno, quería, Mercedes, referenciar también esta necesidad de repoblar el campo, la condición que ponen a las familias que convocan a este trabajo comunitario es que vivan en el lugar donde se produce. Y la producción en el campo, la producción de alimentos y no la producción de commodities de exportación, tiene esa necesidad, ¿no? Hay que estar para poder cuidar la producción, y a la vez cuidar la producción es cuidar el entorno en donde se vive, y es un modelo ciertamente de arraigo el que proponemos, ¿no? En el proyecto que te comentaba que estamos empezando a ejecutar, tenemos la intención de recuperar 20 viviendas hoy abandonadas del predio. Son más las viviendas abandonadas, con el nivel de déficit habitacional altísimo que hay también en la ruralidad. Tenemos eso, la noticia de que acá hay viviendas abandonadas hace varias décadas, y la intención es recuperarla para poder hacer una experiencia piloto, si se quiere, de creación de una nueva comunidad desde cero, integrada con familias que vengan de las ciudades y familias de las localidades vecinas, ¿no? Entonces, esa es la apuesta. Bueno, es muy interesante. Y me gustaría saber un poco más sobre las Trabajadoras Unidas por la Tierra. ¿De qué se trata esa organización que ha impulsado esta incursión en la nueva ruralidad? Bueno, la organización es una organización joven que inició en la localidad de Los Molinos, que es una localidad de unos 500, es una localidad muy pequeña. Cuando un grupo de mujeres nos encontramos y empezamos a conversar justamente de la falta de trabajo, o del mucho trabajo pero poco reconocido y poco pago, y la necesidad de generar ingresos para las familias, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a formar un primer núcleo productivo con producción de alimentos elaborados, de dulces, de conservas, y una huerta comunitaria. Y un poco como dominó, empezaron a generar núcleos productivos, grupos de trabajo en las localidades vecinas, en Villa San Isidro, en José de la Quintana, en Despeñaderos, en San Agustín. Después se sumó Monterralo, Corralito, Rafael García. Bueno, fue creciendo, sobre todo de la mano de mujeres de las localidades, generando grupos productivos entre los que hoy también se cuenta una cooperativa textil, la cooperativa de reciclado que comentaba hace un rato. Bueno, se ha ido diversificando también desde la agricultura comunitaria hacia otras ramas de trabajo. Y también, bueno, como decía hace un rato, intención de poner en el centro la vida, una se junta para trabajar y empiezan a aparecer todas las otras falencias y necesidades que hay que abordar, ¿no? Entonces, en la organización también existen espacios para la niñez, espacios que llamamos semilleros, que no son solamente merenderos o espacios de alimentación, que tienen esa pata, pero que también se hacen propuestas educativas y culturales para los niños. Existe un secundario, la experiencia en alianza con el SENMA de ESMATA, una alternativa en el Refugio Libertad para terminar los estudios secundarios, que es algo que también falta en la zona. Bueno, eso, como distintas propuestas también en el ámbito del desarrollo sociocomunitario, ¿no? Y el porqué de mujeres, digo, son las que más entienden el cambio de concepto. En los hombres hay una tradición en la producción, en ser los responsables de proveer, digo, ¿tienen que ir contra esos prejuicios? En verdad la organización es mixta, y yo le digo Trabajadoras Unidas por la Tierra, pero muchas y muchos le dicen Trabajadores Unidos por la Tierra, y nos sentimos identificados de ambas formas también. Lo cierto es que es un proceso histórico, ¿no? en nuestro país, que se vio fuertemente a partir de finales de los 90 y de la crisis del 2001, que en situaciones sumamente críticas para las familias,
fueron las mujeres las que se pusieron al frente de crear alternativas, ¿no? No estoy diciendo que no haya varones que se comprometan con estos caminos, también los hay. Pero lo cierto es que la experiencia de los movimientos sociales y de las organizaciones comunitarias muestra una participación mayoritaria de las mujeres, ¿no? Y la economía popular también tiene esa característica. Es un desafío en la ruralidad porque, como vos bien decís, ha habido una división tradicional del trabajo en donde la mujer ha quedado relegada también en el campo a lo doméstico y los varones haciendo las labores más que se identifican como labores de fuerza, ¿no? Sin embargo, todas nuestras compañeras agarran el pico y la pala y también progresivamente va viendo un animarse a utilizar la maquinaria y a vincularse, ¿no? con esas otras formas de trabajo. Bueno, haces bien en recordar la experiencia del 2001 porque en ese tiempo fueron las mujeres de la ruralidad tradicional las que se plantaron frente a lo que se venía, que era la liquidación de campos, remates hipotecarios por deudas que se habían tomado, y en ese barajuste de la salida de la convertibilidad fueron ellas las que defendieron los campos. De hecho se constituyeron en organizaciones, pero pensaba en la cantidad de prejuicios que tienen que enfrentar, ¿no? La cantidad de veces que le deben haber dicho, bueno, son un grupo de hippies que están haciendo vida comunitaria. Digo, hay que trabajar mucho contra esa simbología tan fuertemente instalada durante tanto tiempo. Bueno, a ver, los prejuicios y el chisme y el rumor siempre están, ¿no? Sí. Yo tengo la perspectiva de que no hay que darle tanto precio a esto, ¿no? Porque los hechos hablan por sí solos, ¿no? Y entonces, en nuestra experiencia, nos ha sucedido que mucha gente que tenía prejuicios luego se acercó, y lo digo como con humildad, pero se maravilló de la capacidad de trabajo de mis compañeras y mis compañeros, ¿no? Y de los logros generados desde la nada. Entonces, bueno, eso. No hay que darle tanto crédito a las habladurías, hay que poner manos a la obra y seguir construyendo. Sí, y lo otro, que enfrentan a un gigante con capacidad con mucha voluntad, pero con poca capacidad de fuego, imagino, en el sentido que el gigante, me refiero que hay un proceso de concentración del negocio agropecuario muy fuerte, en pocas manos, y aparte una avidez por la tierra que los hace poner en un plano en el que no les debe ser fácil acceder a ella. No, sin duda. Bueno, eso, la experiencia que estoy comentando de la organización y del Refugio Libertad es ínfima si pensamos en la conformación actual de la ruralidad argentina, ¿no? De hecho, todos los últimos datos censales lo que muestran es que sigue creciendo el nivel de concentración de la tierra, y que van desapareciendo todavía las pequeñas unidades productivas, y las pequeñas y las medianas también, y nosotros es esto, es como remar muy contra la corriente. Sin embargo, es un movimiento que hay que empezar a hacer, y hay que ciertamente poner, me parece, en agenda el debate respecto de la desaparición de las pequeñas unidades productivas y las medianas unidades productivas de alimentos, porque no solamente es algo que hace al interés de quienes trabajamos en estos espacios, sino que es un debate que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria en un contexto mundial en donde se sabe que ya estamos entrando en un escenario de crisis alimentaria muy grave, ¿no? Y por ahí el imaginario de Argentina, granero del mundo, piensa que es algo que nunca nos va a tocar a nosotros, y sin embargo vivimos en un país con una capacidad para producir alimentos enormísima, y vemos noticias como las de las últimas semanas, ¿no? Con niños, niñas
muriendo de desnutrición, ¿no? Entonces, ese contraste es brutal y además a la vuelta de la esquina nos encontramos con gente que no tiene los recursos para la mínima alimentación diaria, con lo cual más que nunca es necesario plantear esta discusión, este debate. y sin duda, bueno, eso es un debate que implica discutir el acceso a la tierra, ¿no? El acceso a la tierra en Argentina es sumamente difícil. Hay otros modelos agropecuarios, hay otros modelos de distribución de la tierra, hay en el mundo otras formas de reparto y de acceso, ¿no? Y entonces, bueno, es una materia pendiente que en principio, el modelo que nosotros proponemos, que es las tierras públicas o estatales de los diferentes niveles que hoy existen y que están ociosas, hay que ponerlas ya a disposición de este tipo de experiencias de producción de alimentos, que hay que acompañarlas, apoyarlas, ayudarlas a crecer. Y eso es una primera etapa que solamente implica utilizar lo que está ocioso, ¿no? Y bueno, eso como puntapié para que después podamos como sociedad debatir cuál es el mejor camino para resolver y cuáles son las mejores políticas públicas que necesitamos para que se pueda acceder a la tierra. Mercedes, gracias por contarnos la experiencia, interesantísima por otra parte, muy amables. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por ayudar también a difundir y que se conozca. La verdad que es necesario plantear estas discusiones porque hemos visto cómo los tradicionales preceptos que nos proponen en debate para resolver los graves problemas estructurales que tiene la Argentina han fracasado, con unos y otros. Tal vez debiéramos empezar a sondear otros modelos, otras búsquedas para resolver los graves problemas que tenemos. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.